Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga, qué bendición contar con su presencia una vez más en este culto de familia. Hoy jueves por la noche, y bueno, de verdad que es toda una bendición que usted pueda compartir la palabra del Señor con su hogar, con los suyos, más en los tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos en los cuales el Señor está totalmente involucrado con la familia. El Señor en este año de la reconciliación quiere que la familia totalmente se vuelva a unir, vuelva a trabajar junta. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Primeramente déjeme orar para que podamos poner esta palabra en las manos del Señor y que podamos conversar un poquito sobre el tema de la familia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos dándote gracias, Señor, en esta noche una vez más, por cada día, Señor, porque día a día, Señor, tú estás con nosotros. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor. Padre, para que tú tomes control de cada una de las cosas que hacemos, Señor. Padre, toma control de esta noche, Señor. Toma control de esta palabra, Señor. Desde ya atamos y ligamos, Señor, todo ataque del enemigo, Señor, que quiera venir, Señor, a entorpecer, que quiera venir a poner obstáculos, Señor, en medio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, Señor, y declaramos sobre ellos tu cobertura, Señor. Que ninguna arma forjada, Señor, contra cada uno de nosotros prosperará. Padre, en el nombre de Jesús tomamos autoridad, Señor, y declaramos, Señor, limpio los aires, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, como les decía, el tema de la familia es un tema que hay que trabajar bastante. El enemigo está muy enfatizado a atacar la familia, y por eso el tema en esta noche es, y lo vamos a poner así, poniéndose a la brecha por tu familia o por mi familia. Entonces yo voy a invitarle a que vaya a la Biblia, al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y ahí vamos a encontrar un pasaje muy hermoso que nos va a hablar sobre por qué debemos ahorita y siempre ponernos a la brecha por nuestra familia. Dice así Ezequiel 22:30: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor. Si vamos y estudiamos el pasaje, vemos que el Señor buscó a un hombre o a una mujer que intercediera por un pueblo, que se parara en la brecha, que orara a favor de ese pueblo, para que el Señor tuviera misericordia. Yo creo que ahorita, y como le vuelvo a decir, en el tema de la familia, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a levantarnos en oración por nuestras familias. A alguien que se levante y diga: yo voy a ponerme a la brecha por mi familia, yo voy a orar por mi familia, así como el Señor se lo indicó. ¿Para qué? Para que el Señor tuviera misericordia y no destruyera a aquel pueblo. Pero aquí hubo todo un gran problema. ¿Cuál fue el problema? Que al no haber ningún hombre que intercediera, Dios, vea qué interesante, destruyó ese pueblo. Notemos que Dios quería evitar la destrucción de ese pueblo. Yo creo que ahorita, y yo siempre le he dicho que ese es un tiempo de misericordia, es un tiempo de reconciliación, de restauración. Ahorita el Señor lo que quiere es que alguien se levante. Que Dios no quiere que se destruya tu familia, que Dios no quiere que se destruya tu hogar, que más bien lo que el Señor quiere en este año de la reconciliación es que tu familia, que tu hogar vengan otra vez a esa unidad, a esa comunión familiar. Por eso es, que Dios siempre dijo, y Dios le dio gran importancia y le da gran importancia y énfasis a la oración. A mí nunca se me va a olvidar una frase de Juan Wesley, que era un tremendo siervo del Señor. Él decía que Dios no hace nada sino como respuesta a una oración. Vea qué importante, porque siempre la oración va a ser pieza clave. O sea, Dios, y decía Juan Wesley,
Dios no hace nada sino como respuesta a la oración. Yo creo que esos son tiempos de oración, son tiempos en los cuales usted y yo tenemos que venir y doblar nuestras rodillas y, y ponernos a esa brecha, a esa puerta abierta tal vez, o a esa pequeña hendidura que puede estar viniendo el enemigo a ocasionar discordia, viniendo el enemigo a traer división, viniendo el enemigo a traer duda. Alguien se tiene que parar en esa brecha. Y por eso vea qué interesante, cómo fue que el pueblo de Israel, porque hemos dicho y hemos enseñado que el inicio va a ser como el final y el final va a ser como el inicio. Yo voy a invitarle a que vayamos al libro de Éxodo, Éxodo 17, y vea qué importante lo que vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 17. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar cómo fue que el pueblo del Señor enfrentó a los amalecitas. Éxodo 17, versículo 8. Vea qué importancia, porque dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín, y Moisés dijo a Josué: escogemos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba de caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y el otro al otro lado. Así pusieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué hizo a Amalec y a su pueblo al filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Yo no sé cuántos de nosotros queremos ver y estamos clamando por una victoria de parte del Señor. Pero aquí encontramos varias cosas claves, primordiales para nuestra vida cristiana. Número uno, y para nuestra familia. Número uno, tenemos que ver que la oración es la clave para llevarnos a la victoria. El Señor le dio indicaciones a Moisés y Moisés se las dio a Aarón. Pero era importante hacer ver que Moisés, en un dado momento, él estaba intercediendo. Él estaba orando, él estaba clamando. Y ahí en ese momento el Señor le estaba dando la victoria a Josué y a todo su pueblo. Pero cuando Moisés se cansaba, bajaba las manos, quien comenzaba a ganar la victoria era Amalec, los amalecitas. Ve qué importante, porque aquí podemos ver que este tema es un tema de oración, pero también es un tema en el cual toda la familia debería estar clamando en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando Moisés se cansaba, ¿quién llegaba? Llegaba Hur y llegaba Aarón. Y ellos comenzaban a ayudarle a Moisés y levantaban las manos de Moisés para que pudieran ver la victoria. Y Dios le dio la victoria. Aquí me habla indiscutiblemente de una oración de equipo, de comunión, una oración que podemos llamarla una oración familiar. Pero hubo una persona que primeramente se levantó y dijo: yo voy a clamar, yo voy a orar. Y ese era Moisés. Lógicamente, conforme pasaron las horas o los minutos o el tiempo, Moisés se comenzó a cansar de tener las manos en alto. Y cuando Moisés bajaba las manos, entonces más bien quien daba la victoria era el enemigo. Entonces vea la importancia de la oración. Vea qué importante. ¿Por qué? Porque Moisés subió al monte a orar. Él tenía sus manos alzadas intercediendo y el pueblo prevalecía y la victoria se la daba al Señor. Igualmente, si nos vamos al libro de Efesios, vea la importancia de la oración y la importancia ahorita de ponerse a la brecha. Y cuando digo ponerse a la brecha, es ponernos a orar por la familia, por el hogar que Dios nos ha dado. Y estoy poniendo varios ejemplos porque a veces decimos: bueno, le toca a usted orar o le toca a la otra persona orar, y porque usted no ora, y porque no. En este momento alguien de la casa se tiene que levantar a orar. Y esa oración Dios la va a contestar.
Ahorita el Señor nos está diciendo, debe ser A, debe ser B, debe ser la mujer, debe ser el hombre. Lógicamente, a ver, hay una gran importancia sobre el sacerdocio, sobre el hombre y el hogar. Pero si en este momento usted mamá que nos está viendo, usted esposa que nos está viendo, o bien usted hijo o hija o nieta, si usted nos está viendo y es usted a quien Dios le está llamando a orar, a ponerse a la brecha por su casa, por su familia, para que veas una respuesta de parte del Señor, pues te toca a ti comenzar. Después vendrán otros que van a ayudar esa oración. Otros vendrán, así como el ejemplo que encontrábamos ahorita en la Biblia, y Dios va a dar la victoria completa sobre aquella situación. El asunto es que alguien se tiene que poner a la brecha. Vea lo que dice Efesios 6. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, al fin de dar a conocer sin temor el misterio de este evangelio. Ve que importante, porque aquí también encontramos, el apóstol Pablo nos deja varias claves en relación a la oración. Número 1, dice orad en todo tiempo. O sea, en todo tiempo, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quería decir el Señor a través del apóstol Pablo y a través del libro de los Efesios? Que debemos de orar y debemos de ponernos a la brecha, tanto en los momentos bonitos, en los momentos agradables, en los momentos que nos está yendo bien en todo, pero también nos tenemos que poner a la brecha, a orar, a interceder por nuestra casa, por nuestra familia, en los momentos difíciles. Y como le vuelvo a decir, ese es un tema de mucha importancia ahorita. Si ahorita mermamos la oración, si ahorita nadie se pone a la brecha, si ahorita alguien dice, mire, es que yo estoy orando, yo estoy clamando desde hace tiempo por mi familia y me siento un poco agotado, me siento cansado, bueno, ya ministramos el tema del cansancio, es tiempo también de pedir ayuda. Pero debemos de orar en todo tiempo. Por eso yo le invito siempre a que usted nos pase sus peticiones de oración. Porque ya vimos que Dios hace milagros en una oración que es conjunta. Y más cuando es una oración familiar. Que usted comience a ver esos Aarones y esos Ur. Y usted le diga dentro de su familia, mire, es que estamos clamando por su papá. ¿Me ayudarían a orar por su papá? ¿O estamos clamando por su mamá? ¿Me ayudarían a orar por su mamá? ¿O estamos clamando por esto, por lo otro? Ahí en la casa. Pero no solo eso, sino que usted tiene una iglesia, una congregación, y gloria al Señor por eso. Que usted diga, mire, yo estoy clamando por mis hijos. Pastor, ¿me ayudan a orar por mis hijos? ¿Me ayudan a orar por mi casa, por mi hogar? Y yo sé que vas a ver la mano del Señor. Pero no solo ver la mano del Señor, sino que dice la Biblia casi como un requisito, es que debemos de orar en todo tiempo. Y como le vuelvo a decir, tal vez no es tan complicado cuando llega un momento en el cual estamos bien. Y tal vez ahí el orar, el clamar al Señor. Y le voy a mostrar un proceso. Y el proceso es muy interesante. Y ahí deberíamos también de tomarnos unos minutos para poder conversar. Vea este proceso. Viene una persona, una familia, un hogar y está pasando un momento mal, un momento crítico, un día malo, como una vez lo predicamos. La persona comienza a orar y alguien se levanta en oración y se pone a la brecha y comienza a clamarle al Señor y amén. Y llega el Señor e interviene y te da la victoria. El asunto era que aquí en el día malo estábamos clamando muy fuertemente. Y cuando digo día malo es que todos pasamos por un día malo, dice la Biblia. Entonces, aquí en el día malo todos clamábamos. Pero cuando el Señor nos dio la victoria, se nos olvida a veces el orar, el venir y volvernos a presentar delante del Señor con aquella intensidad que lo hacíamos aquí en el día malo. Entonces el enemigo puede llegar aquí en el día bueno, titulémosle así, si hay un día malo hay un día bueno. Aquí en el día bueno, aunque ya tenemos la victoria, puede ser el enemigo otra vez viene y se abre una puerta y se abre una brecha en medio de la muralla. Y otra vez hay que volver a pararse en la brecha.
¿Por qué? Porque tal vez bajamos la guardia, porque tal vez dijimos, no, no, ya el Señor nos dio la victoria. No, es que dice la Biblia que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. O sea, todos los días tenemos que pelear una batalla y todos los días vamos a ver la victoria del Señor. Y por eso es la importancia que en todo tiempo, tanto en un día no tan bueno como en el día que estuvimos muy bien, en todo tiempo orar, dice la palabra del Señor, dice, ¿qué dice? Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia. O sea, me está diciendo que es para siempre. Hay que perseverar. Por eso dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mire, perseveremos en la oración. Hay gente que dice, pastor, pero no he visto la mano. Siga hacia adelante, siga orando, siga creyéndole al Señor, que el Señor va a hacer un milagro, que el Señor va a contestar esa oración en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahorita es muy importante la oración. Vea lo que dice Hechos 4, versículo 29, dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Vea qué importancia. Usted quiere ver milagros de parte del Señor, usted quiere ver prodigios de parte del Señor, usted quiere ver sanidades de parte del Señor. ¿Qué dice? Después que oraron. El Señor no va a hacer nada que no le pidamos. Y la forma para ver los milagros, las sanidades, para ver los grandes prodigios va a ser en oración. Recuérdese que le estamos pidiendo al Señor, y ahí hay una premisa, es de que se haga la voluntad del Señor. Porque algunos quieren no, cuando uno viene y le pide algo en oración al Señor, el Señor va a saber en qué momento te lo va a dar y cómo es que te lo va a dar. Esa es la maravilla de la oración. Porque algunos casi no es que estamos orando, casi le estamos exigiendo al Señor que el Señor haga algo. Y eso no se llama oración. Oración es que yo le pido al Padre que se haga tu voluntad en este tema. Señor, intervenga en eso. Señor, por favor, ven y haz un milagro, haz un prodigio, Señor, en medio de mi casa, en medio de mi hogar. Pero algunos quieren casi, Señor, te demando que hagas esto. Y a ella no es una oración. Pero indiscutiblemente, vea lo maravilloso que en medio de la oración, en medio de esa súplica, en medio de ese ruego, en medio tal vez en ese derramamiento de lágrimas, el Señor también te va a visitar. Y el Señor va a derramar sobre ti el Espíritu Santo. Dios va a derramar una unción maravillosa en medio de la oración. Y eso es lo más increíble en el tema de la oración. ¿Por qué? Porque el Señor, voy a utilizar esa palabra, pero tal vez el Señor va a tener una recompensa para todo aquel que se pare en la brecha, pero que persevere. Hay dos recompensas. Número uno es que va a venir un derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida. Y casi no le llamaríamos recompensas, sino van a ser a consecuencia de pararse ahí en la brecha. Y número dos es que el Señor te va a dar un denuedo. O sea, el Señor va a poner palabras en tu boca para venir y compartir a muchos el Evangelio de Cristo. Algunos dirán, ¿cómo es? Y usted verá que conforme vas orando, vas a ir viendo que el Señor te va a comenzar a presentar, llamémosle, oportunidades para que puedas compartir el Evangelio, para que puedas compartir las buenas nuevas, para que muchos vengan al conocimiento de Cristo, pero vas a seguir en oración hasta que llegues a ver el milagro del Señor. Porque en el tema de la oración y de pararse en la brecha, muchos pueden malinterpretar de que ya, hoy hice una oración y ya mañana voy a ver el milagro. No, eso no es así. Ya dijimos que en todo tiempo y en perseverancia debemos de orar. Número dos, algunos dicen,
de que yo me presenté delante del Señor y si Dios no hizo el milagro ahorita, bueno, entonces ya ahí abandonamos la oración. No, la oración tiene que ser constante. Cada uno de los puntos tiene que ser constantes hasta que tengamos una respuesta de parte del Señor. Sea que el Señor diga, esta es mi voluntad y se va a hacer así, o sea que Dios intervino y Dios hizo el milagro. Pero tenemos que seguir en oración hasta llegar a obtener una respuesta de parte del Señor. Como cristianos siempre queremos vivir una vida en victoria. Y amén y gloria al Señor. Venciendo al enemigo, a la carne, viviendo plenamente en el Espíritu. La Escritura nos dice que a través de la oración Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no caigas en tentación. Es importante poner aquí un ejemplo. Usted sabe que está el Antiguo Testamento, que es sombra del Nuevo Testamento. Y como le decía al inicio, el inicio va a ser como el final y el final va a ser como el inicio. En el capítulo 6 de Daniel, versículo 10, y si gusta lo buscamos y lo vamos a leer, porque Daniel, ya le dije que es un ejemplo de una vida de éxito, pero también un ejemplo de los tiempos finales, cómo es que se debe de vivir. Y vea qué importante, porque Daniel era un hombre de oración. Vea lo que dice Daniel, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Tal vez si usted lea nada más ese pasaje, ese versículo, y no lo llevamos a un contexto, tal vez usted dice, qué bonito, qué buena la vida de Daniel, ¿no? Daniel de verdad que pasaba ahí en oración, porque dice, cuando Daniel supo que se había firmado el documento, entró a su casa. Cualquiera diría que cuando Daniel supo eso, seguro fue una respuesta de parte del Señor. Seguro que Daniel venía orando para que se firmara un documento, porque dice, ha sido firmado el documento, entró a su casa en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, que ahorita lo vamos a ver eso, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias. Oye, qué importante, dando gracias a Dios delante de él. Cualquiera interpretaría, si él está dando gracias, es por una respuesta de parte del Señor, ¿ah? Cualquiera podría interpretarlo, que si uno agarra nada más ese versículo y lo lleva así. Pero siempre le he enseñado que aquí no es un tema de versículos, sino es un tema de buscar un rema. O sea que tenemos que irnos a un contexto, tenemos que ir a revisar qué era lo que se venía hablando, se venía enseñando en la Biblia, para poder entender por qué Daniel llegó a darle gracias a Dios. Cualquiera, ya le dije, podría interpretar que seguro el Señor le había dado una gran victoria, porque él siguió orando y dándole gracias al Señor. Y va, qué importante. Vayámonos ahí al mismo capítulo 6, pero vamos a ir al versículo 1. Y yo lo voy a leer muy rápidamente. Voy a ir leyendo para que entendamos cómo fue que llegamos al versículo 10. ¿Está bien? Dice, versículo 1 del capítulo 6. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quien estos sátrapas rindieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y entre los sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Hasta ahí todo estaba bonito. Pero dice el versículo 4. Entonces los funcionarios y los sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Oiga, qué importante. Entonces estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así:
Rey Darío vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y que ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento y esto es el mandato. A ver, ahora sí, ya tenemos la historia completa. ¿Qué ocurrió con Daniel? Porque entonces volvamos al versículo 10. Cuando Daniel supo que se había firmado, ¿cuál documento? El documento que todo aquel que rindiera culto a un dios o a otro hombre diferente al rey iba a ir a la fosa de los leones. A ver, ¿qué haríamos en este momento? Como que se dicte aquí una ley que digan, todo aquel que se congregue, todo aquel que haga una oración a un Dios o a Dios verdadero, no a un Dios, sino al Dios verdadero, que si ora y si se consagra, va a ir a la fosa de los leones. ¿Cómo lo interpretaría usted? ¿Seguiría usted dándole gracias al Señor? Gracias, Señor, que voy a ir a la fosa de los leones. Señor, gracias. Yo bendigo, Señor, al presidente porque voy a ir a la fosa de los leones. Mire, más de uno con suerte comienza a dudar y dice, no, como que no me gusta mucho eso de la fosa de los leones. Mejor no digan que soy cristiano, mejor no digan que yo soy evangélico, pandereta. No. El asunto también que aquí el Señor nos quiere dar a ver, porque ya le dije que Daniel, el libro de Daniel es muy importante porque prácticamente en Daniel encontramos la sombra de lo que es el Apocalipsis. O sea, en este tiempo va a haber una gran confrontación. ¿Qué confrontación va a haber? Sobre todos aquellos que verdaderamente le creemos al Señor y rendimos nuestra vida en oración. Y aunque vengan momentos difíciles y aunque vengan momentos de lucha, yo voy a seguir perseverando en la oración y voy a darle gracias a Dios por ese momento. Vea que Daniel dice, la Biblia, que seguía orando continuamente, arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. O sea, Daniel sabía, número 1, que aquel edicto que firmaron, él indiscutiblemente lo tenía que violentar, porque él sabía que él iba a seguir dándole gracias a Dios y rindiendo culto a Dios. El problema es que aquellos viejillos envidiosos que estaban ahí, que como sabían que Daniel, Dios le había dado una gran inteligencia y el rey lo quería poner a gobernar encima de ellos, por envidia, ellos dijeron, rey, o sea, no podían culpar a Daniel porque no encontraron nada malo en Daniel, sino que dijeron al rey, rey, está mala que alguien ponga la mirada en un Dios que es diferente a su rey. Y el rey dijo, pues sí, parece como que extraño, entonces firmemos un edicto. Todos los que pongan la mirada en otra cosa o en un Dios que no sea el rey, que vaya a la fosa de los leones. El rey no sabía, el rey Darío no sabía lo que aquellas malas intenciones de esos viejillos engañosos y envidiosos. El asunto fue que el rey firmó un edicto y esa ley se tenía que cumplir. Entonces, ¿qué le quiero enseñar con esto? Que ahorita, aunque vayas en el proceso, aunque estés pasando un momento tal vez no tan bonito, sigue orando y dándole gracias al Señor, así como lo hizo Daniel. Porque ahorita, por razones de tiempo, no le voy a contar cómo termina la historia. Pero sígala leyendo usted ahí en Daniel 6, usted que está en su casita, para que vea el poder de la oración, para que usted pueda ver el poder que tiene Dios a través de la oración, siempre y cuando le pidamos al Señor. Ya le dije, vea que Daniel era constante en su oración. Y Daniel, ¿qué dice la Biblia? 3 veces al día llegaba y se arrodillaba y comenzaba a orar delante del Señor. Y muchas veces no aguantamos ni 10 minutos.
Y a veces nada más un ratito antes de dormirse o cuando se amanece. Y no, Daniel sacaba tiempo 3 veces al día. Y tal vez en el momento más difícil, porque cualquiera diría, qué momento más duro. Daniel lo iban a enviar a la fosa de los leones. A alguno ya ahí se le hubiera acabado la fe. Y alguno dice, no, 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 mejor que no digan que yo soy cristiano, que yo no voy a ninguna iglesia, que no, 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 porque me van a enviar a la fosa de los leones. El asunto fue que Dios hizo un milagro. Y yo quiero que usted vaya y lo descubra, que usted siga leyendo Daniel capítulo 6, porque ya le dije, Daniel es sombra del Apocalipsis, o sea, Daniel es sombra, ese libro es sombra de los tiempos finales. Y ahorita Dios quiere hacer un milagro en tu vida, Dios quiere hacer un milagro en tu hogar, pero tenemos que perseverar en la oración en todo tiempo, tanto los momentos, porque yo imagino que Daniel siempre le daba gracias al Señor, y claro, Daniel venía y Dios honró eso a tal punto que lo llevó a ver a un puesto de preeminencia, a un puesto de privilegio. Pero siempre van a haber gente que va a venir con envidia, que va a venir hasta con chisme a ver qué estamos haciendo mal y todo. Por eso la vida en santidad es tan importante. Por eso ahorita el andar en santidad. Porque el enemigo va a querer venir y buscar ahí, como el que dice, el pelito en la sopa, para venirse a agarrar de eso. Y el asunto fue que con Daniel no encontraron ningún pelito en la sopa, no habían encontrado nada. Entonces, desde ese punto de vista, indicarle y decirle e invitarle a que perseveremos en oración. Bueno, sigamos en el estudio para ver si podemos avanzar. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice la palabra del Señor que Jesús oraba continuamente, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada. El Señor nos dio un ejemplo de una vida de oración. Oraba sin cesar, siempre estaba en comunión con el Padre, en todo momento. Él le consultaba siempre todo en oración. Y aún en la cruz, ahí lo encontramos orando. Y todavía ahí lo encontramos consultándole al Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, nosotros queremos más bien que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos diga qué vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si no le preguntamos, ¿cómo es que vamos a ver la respuesta de parte del Señor? Y si no oramos, ¿cómo es que le vamos a preguntar al Espíritu Santo del Señor? Sabemos que la venida del Señor, está muy cerca. Está más cerca de lo que creemos. El Señor le dijo a sus discípulos, acuérdense, que oraran para tener fuerzas para escapar ¿de dónde? De la tribulación que se viene. Lucas 21:36. ¿Se recuerda? Y aquí venimos uniendo todos los temas. ¿Por qué? Porque se recuerda que estábamos hablando, tanto el jueves pasado como el domingo, un poco sobre el cansancio. Se recuerda que veníamos hablando un poquito sobre el cansancio. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado Los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. Vea qué importante, porque la vida del Señor Jesucristo es maravilloso poder aprender de la vida del Señor Jesucristo. Jesús aquí está diciendo, mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas de escapar de todas estas cosas que están por suceder. ¿Cuáles cosas se estaba refiriendo aquí Jesús? Bueno, las cosas que van a venir en la tribulación y en la gran tribulación. Por eso es que hoy traemos este tema, mi hermano y mi hermana. Mire, dice, para que tengáis fuerzas. O sea, si me está diciendo, el mismo Jesús me está diciendo que para que tengáis fuerzas, indiscutiblemente me está hablando que al finalizar de los tiempos iba a venir un cansancio, iba a venir casi un debilitamiento a las fuerzas. Y la única forma, oiga lo que le estoy diciendo, la única forma
de llegar y renovar esas fuerzas y que tengamos fuerzas de seguir hacia adelante para poder escapar de eso tan espantoso que va a venir, si ahorita el tema se está convirtiendo un poquito delicado, un poquito preocupante lo que está ocurriendo allá afuera, ahora le invito a imaginarse lo que va a ocurrir en la tribulación y en la gran tribulación, que si esto es apenas un ensayo, si esto es apenas algo que, a ver, esto es un ensayo y casi es plataforma del anticristo. Todos estos eventos que están ocurriendo ya le están abriendo puertas para que se manifieste el anticristo. Pero si ahorita el tema se está poniendo poquito difícil, ahora imagínenselo allá en la tribulación. Por eso es que el Señor Jesús decía, para que tomen fuerzas, para que sigan adelante, para que puedan escapar de todo aquello que va a ocurrir. Entonces, pero dice el Señor, mas velad en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas esas cosas. Pero me impresiona que dice que durante el día enseñaban en el templo, pero al oscurecer, o sea, en la noche, ¿qué dice? Salía y se dormía, porque estaba muy cansado del trabajo. ¿Dice eso? No dice eso. ¿Qué dice? Pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado Los Olivos. Qué impresionante. Porque el Señor venía, enseñaba y se iba a orar. Y después de orar, seguía enseñando, porque dice, y todo el pueblo madrugaba, oiga. No era que el culto se hacía a las 11 de la mañana ni a las 10 de la mañana. Dice que todo el pueblo madrugaba, y que si madrugaba era que era bien temprano, ¿no? Para ir al templo a escucharle. Hay gente que de verdad, y yo los bendigo, quieren, ejercer un ministerio, servirle al Señor casi desde el altar. Pues todo aquel que quiera servirle al Señor desde el altar, le puedo decir, tiene que vivir una oración, una vida de oración. Porque hay que renovar las fuerzas día a día. A mí, casi siempre, y yo creo que es algo que se nos pregunta a todos los pastores, por lo menos a mí me preguntan, o a mi esposa, mire, ¿a dónde toman fuerzas ustedes? Que si ustedes van y vienen, van y suben, van y están allá y aquí y allá, y usted trabaja pastor en lo secular, y tras de eso, bueno, y todo por el estilo, ¿cómo toman fuerzas? En la oración. En la oración. Uno va, enseña, ora y vuelve a enseñar, ora y sigue enseñando. Y esa es la vida del cristiano. Esa es la vida de los que le servimos al Señor. El asunto es que hoy el Señor quiere hacer algo en tu casa. Y yo sé que tal vez durante el día es un poco cansado. Ahorita en tiempos de pandemia, yo no sé, como que el trabajo se ha duplicado el doble y más bien la paga se fue para abajo. Fue algo extrañísimo. El trabajo es doble, pero la paga hacia abajo. Entonces no es que extraño. Pero bueno. Y algunos perdieron hasta el trabajo y todo. Pero ¿qué le quiero decir? Que hay que tomar un tiempo para orarle al Señor. Jesús así lo hacía. Yo puedo asegurarle y casi puedo afirmarle que el día de Jesús era bien cansado. Pasaba bien ocupado. No era tan fácil que Jesús venía. Es que estoy desocupado aquí. Voy a ir a ver cómo están allá en Galilea. Voy a ir a ver qué es. No. La vida de Jesús era bien ocupada. El asunto es que pasaba predicando todo el día, haciendo milagros, prodigios, señales, así como que si usted se puede imaginar a Jesús, ahí andaba. El asunto era que al llegar la noche, antes de ir a dormir, Jesús venía, iba y oraba. Entonces, sigamos hacia adelante. Lucas 9:28 dice así: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Este pasaje nos habla de la transfiguración del Señor Jesucristo. Pero lo que quiero que notemos, y ya para terminar, es que mientras oraba sus vestiduras se volvieron blancas. La oración, óigalo muy bien, trae santidad a tu vida, trae santidad a tu hogar. Si tú quieres experiencias sobrenaturales de parte de Dios, una de las formas es a través de la oración. Aquí Jesús se le apareció a Moisés y a Elías. A Pedro, mientras oraba a Dios, le daba visiones. Ve qué importante, y eso está en el libro de Hechos, capítulo 10, usted lo puede encontrar ahí. Ve qué importante que es la oración. Tal vez para terminar, nada más le digo eso, que podemos ver
las promesas cumplidas de parte del Señor a través de la oración. Cuando no entendemos la oración y su importancia para que Dios pueda actuar a nuestro favor, descuidamos esta llave y no dejamos tiempo para hacer efectivas todas las promesas del Señor. A veces descuidamos la oración porque estamos muy ocupados en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en nuestra relación familiar. Pero hoy le motivo de parte del Señor a que volvamos a la oración, a que volvamos a orar en todo tiempo, que no es solo en un momento, sino en todo tiempo, y que todos los días nos presentemos delante del Señor. Vea, es a través de la oración, así como decía John Wesley, que vamos a encontrar respuesta al Señor. Yo quiero que tú seas partícipe de ver la gloria del Señor en el tiempo final, así como la vio Daniel. Daniel en todo momento le dio gracias a Dios, y aún en un momento bien difícil, donde tal vez se podía poner en cuestión que Daniel iba a perder la vida y perderla de una forma bien espantosa, que era haber muerto y comido por leones. No lo voy a decir cómo termina la historia, mejor para que vaya y usted la busque, porque termina gloriosa, y búsquela y la comparte con su familia y su hogar y con los suyos. Pero le quiero decir, en la oración hay poder. Hay que volver a la oración familiar. Pero tal vez si usted dice, pastor, es que todos los días llamo a toda mi familia a orar y nadie llega, tranquilo, tranquila. Comience usted, póngase en la brecha usted. Si Dios está poniendo la inquietud en usted, comience usted a orar, a decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Hoy vengo a clamar por mi familia. Hoy vengo a orar por mi familia. Hoy te pido por los míos. Señor, intervenga en este asunto. Señor, yo necesito que tú intervengas y ver tu mano poderosa. 2, yo sé que algunos dicen, tal vez me siento cansado. Busca ayuda, como lo hizo Moisés. Aquel que te va a levantar las manos en ese momento, busca ayuda de parte del Señor. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor, ya que venimos hablando de la oración. Y de verdad, oramos desde ya para que el Señor bendiga tu hogar y bendiga tu familia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos dándote gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo revelación de los tiempos finales. Señor, son tiempos de oración, son tiempos, Señor, de venir y entrar en esa comunión contigo, de venir, Señor, y decirte cada una de las cosas, Señor, que necesitamos. Cada una de las cosas, Señor, que necesitamos que tú intervengas. Padre, yo te presento, Señor, cada familia de la congregación y cada familia que nos están viendo, Señor, para que tú, Señor, hagas un milagro, Señor, un milagro de restauración, un milagro de sanidad, un milagro de reconciliación, Señor. Yo oro desde aquí, Señor, sabiendo y entendiendo que tú tienes poder, Señor, para cambiar, Señor, para restaurar, Señor, para volver a hacer nuevas las cosas, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, y bendecimos cada familia, bendecimos cada hogar en el nombre de Jesús y declaramos sobre ellos, Señor, una bendición sobrenatural, una bendición espiritual y una bendición material. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Recuerde que el sábado estamos viendo el tabernáculo de Moisés. No se pierda la enseñanza del discipulado y por lo demás invitarles al domingo al culto general. Por lo demás, que el Señor me los bendiga y que el Señor me los guarde, que pasen una linda noche. Bendiciones a todos.